Esta conferencia en realidad la iba a dar el profesor Juárez Tavares, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Río de Janeiro. Pero el profesor Juárez Tavares hace 2 días nos avisó que él no podía venir en razón de la situación muy grave que está pasando el Brasil, pues con este atentado a la democracia que ha perpetrado el Senado brasileño. Yo no voy a hablar mucho, creo que voy a hablar algunas cosas pocas, con el objeto sobre todo de dejar puntos que interese a la reflexión y que puedan ser objeto de una discusión aquí entre nosotros. Voy a hablar acerca del libro de Alessandro Baratta que dio lugar a este seminario, que es el libro que él publicó en el año 1966 con el título Positivismo Jurídico y Ciencia del Derecho Penal. El examen que hace el profesor Baratta del tema del positivismo jurídico y ciencia del derecho penal se desarrolla en 3 capítulos que tratan sobre la crisis del positivismo jurídico y la aparición del derecho penal autoritario, el desarrollo de la dogmática del delito en el periodo que va de 1900 a 1933, y el método jurídico y la filosofía de los valores en ese mismo periodo. Ustedes se dan cuenta de que este libro, pues de acuerdo con lo que ocurrió en la historia en esos años, este libro estudia el derecho penal, el pensamiento penal, en el periodo anterior al régimen nacionalsocialista en Alemania, o sea, al régimen nazi, al régimen hitleriano. Entonces estudia precisamente en la doctrina penal alemana los síntomas que ya aparecen en ese tercio de siglo, ya aparecen allí en las diferentes escuelas. ¿Qué significó eso que llaman la crisis del positivismo jurídico para los juristas alemanes en la segunda posguerra? A partir de 1945, o sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, derrotado el régimen nazi y condenados sus cabecillas por sus horribles crímenes, surgió en la clase jurídica alemana una fuerte tendencia a echarle la culpa de todo al positivismo jurídico y a su divisa, la ley es la ley, entendida en el sentido de que el juez positivista estaba obligado a aplicar la ley más injusta, simplemente por ser una ley promulgada con observancia de los trámites y formas prescritas en la Constitución y en las fuentes vinculantes. En otras palabras, según esta versión, el positivismo había mostrado sus incurables fallas en el momento en que los abogados y los jueces alemanes, en cumplimiento de lo que jurídicamente era su deber, aplicaron incluso las más monstruosas normas debidamente promulgadas, eso sí,
por los órganos competentes del régimen, a través de los procedimientos legales establecidos. Con el positivismo en el banquillo de los acusados, entre los chivos expiatorios de la ignominia nazi, habría que incluir entonces desde Beccaria hasta Francesco Carrara, a figuras venerables de la doctrina alemana como Karl Binding, Ernst Belling, Franz von Liszt, Gustav Radbruch, etcétera, que eran positivistas confesos, ¿no? Y el propio Radbruch, sobreviviente de la catástrofe, en la posguerra pronunció en su momento una especie de acto de contrición por sus pecados positivistas. Alejandro Barata, en el libro que tenemos entre manos, rechaza esta solución compartida por muchísimos intelectuales de la posguerra, porque estima que es errónea y superficial y que además quiere servir como una especie de ley de punto final, de tácita absolución a favor de las diferentes escuelas del pensamiento penal alemán, que no se incluían en la corriente positivista. Y entonces plantea y trata de demostrar que el positivismo profesado a partir de la Ilustración es mucho más que la famosa escueta divisa "la ley es la ley". Porque en efecto, el positivismo jurídico, cuyas premisas están en la Ilustración, Voltaire, Filangieri, Beccaria, Pagano, Feuerbach, etc., y cuya formulación pasa por Bentham y Austin, por los pandectistas alemanes y por la escuela exegética francesa, postulaba laicidad y separación entre derecho y moral, y entre derecho y justicia, y los principios generales de legalidad, de irretroactividad de la ley, los principios penales de prohibición de la analogía, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la teoría del bien jurídico, y los principios procesales de inocencia, de igualdad de armas en el proceso, y en general las clásicas garantías liberales que conocemos. Doctrina no exenta de pecado, ciertamente, como lo señalaron desde fines del siglo XIX juristas como Oscar Bülow, o Stammler, o Ernst Zitelmann, y muchos más, pero esencialmente valiosa en la conformación del Estado de Derecho. Y ve que el asunto era mucho más complejo y que la participación de los juristas en la profunda regresión autoritaria del derecho y del proceso alemán durante el periodo nacionalsocialista se extendía por muchos otros sectores y cubría a muchas otras escuelas. Barata pasa cuidadosa revista a más de 100 juristas y filósofos alemanes de la época y a varias decenas, perdone, está sonando mi merienda. Barata pasa cuidadosa revista a más de 100 juristas y filósofos alemanes de la época y a varias decenas de juristas y filósofos italianos, franceses e ingleses, y fundado en citas y transcripciones literales del pensamiento de dichos autores, muestra los aportes de neocantianos como los discípulos de la célebre escuela sudoccidental de Wittgenstein y Rickert, por ejemplo, los just filósofos insospechables como Emil Lask, el propio Gustav Radbruch. ¿Qué diablos es esto? Rebelde. Muestra los aportes, decía, de neocantianos como los discípulos de la célebre escuela sudoccidental, Lask, Radbruch, Erich Wolff, este último maestro del propio Barata, cómo ellos contribuyeron indirectamente al socavamiento de garantías consagradas en los códigos liberales de la República de Weimar. Y señala asimismo la contribución negativa de los hegelianos Binder y Larens, Julius Binder y Karl Larens, y los seguidores de la teoría finalista como Hegler, Hans Welzel,
cuya matriz se remonta al último Jhering, al Jhering de los fines del derecho. Y los planteamientos rupturistas de la Escuela del Derecho Libre de Kantorowicz, la jurisprudencia de intereses de Philipp Heck y Max Rümelin, y la Escuela Sociológica de Ehrlich. Y por último, autores de tendencia autoritaria como Wilhelm Sauer y Edmund Metzger, sobre todo Edmund Metzger. Todos ellos con un grado muy variable de conciencia, desde el Radbruch demócrata hasta el Metzger pronazi, pusieron elementos que servían para la construcción de una doctrina penal nacional socialista que iban a elaborar autores como Federico Schaffstein, Ulrich Damm, Mittermeier, no el viejo Mittermeier liberal, sino un Mittermeier nazi que apareció por ahí, Nicolai, Heidelbrand, etc. Barata nos explica en qué consistieron la doctrina y la práctica nazis en el campo del derecho penal. Dice así, comillas, a la neutralidad ideológica y al racionalismo abstracto del método lógico-formal de los positivistas, la metodología oficial del Tercer Reich le contrapone el compromiso político del jurista, el decisionismo irracionalista con el cual el límite legal de la especie fáctica es sobrepasado por una consideración directa de los valores que emergen de la conciencia popular, cuya infalible cristalización está representada por la orden del Führer, el Führerprinzip, desde una intuición mística del elemento óntico y vital de la sangre y de la raza, que atraviesa como una linfa los muertos esquemas legales, formando el contenido y el sentido del deber jurídico. La superación de la distinción intelectualista entre derecho y política, entre derecho y moral, y la integración axiológica y ontológica de las categorías jurídicas son la característica predominante de las teorías jurídicas que se afirman durante el nacionalsocialismo. La técnica legislativa contribuye a esta decisiva superación del formalismo y la metodología del positivismo jurídico, recurriendo a especies fácticas abiertas, a las cláusulas generales, incluso en las partes más sensibles del ordenamiento jurídico, como es el derecho penal, en el cual el abandono del principio de legalidad a favor del principio de autoridad indica claramente el desarrollo después de 1933. En el campo legislativo basta recordar la introducción del principio de retroactividad de la ley penal, el abandono de la prohibición de la analogía y del principio de la cosa juzgada. Cierra comillas. Por mi parte, creo que el planteamiento del profesor Barata encuentra sus raíces profundas en peripecias histórico-filosóficas anteriores al propio neocantismo y más atrás, a saber, en la batalla milenaria entre las tendencias de la racionalidad descriptiva de la lógica y el decisionismo intuitivo de la tópica, tendencias que en el siglo XIX se plasman por un lado en la racionalidad ilustrada del positivismo jurídico fundado por el británico John Austin, los pandectistas y la exégesis francesa, y por el otro lado la espontaneidad y la irracionalidad del Vollgeist de Federico Carlos von Savigny. Y aquí una digresión. El aristócrata y conservador Savigny, por aversión a la ilustración racionalista e igualitaria, pregona la prevalencia de los procesos irracionales del espíritu del pueblo en el nacimiento de todo derecho. Sin embargo, para escribir su gran obra de madurez sobre el derecho romano actual, Savigny adopta la sistemática racional de su adversario, el ilustrado Georg Arnold Heyse, lo cual curiosamente, vean ustedes, se repite 40 años después con Rudolf Jhering, que apelando al fundamento psicosociológico del interés,
critica ferozmente a la llamada jurisprudencia de conceptos de base positivista, pero a su vez contribuye a perfeccionar el moderno método dogmático jurídico que es por esencia racional y conceptual. Lo cual parece indicar que el pensamiento jurídico no puede escapar de las reglas de la lógica, aunque parece también que no puede evitar violarlas una y otra vez, cediendo a la fuerza de las pasiones. ¿Podremos algún día superar esta contradicción? Yo creo que sí, pero explicar estas cosas nos alejaría del tema que estamos tratando ahora. ¿Qué hay detrás de todo esto? Para los que creemos en la identificación entre razón y justicia, lo que hay detrás de este drama de la historia humana es la pugna entre la racionalidad que conduce a la paz y la justicia social y la irracionalidad que conduce al exterminio. O una paz con justicia para todos, o la bomba atómica. En el siglo XIX, del capitalismo salvaje surge la resistencia obrera. Los sindicatos y los partidos obreros luchan y conquistan el derecho a existir y a participar en política, y en pocos años su influencia se deja sentir. Ahora bien, el peligro de que esto continúe al punto de que un día los pobres alcancen el poder y funden una organización con plena justicia social, es un toque de alarma para los dueños del capital y para los estratos sociales y profesionales favorecidos con el sistema. Y entonces se manifiesta un fenómeno constante en la historia contemporánea. Los gobiernos de la burguesía europea y americana se inclinan invariablemente hacia el autoritarismo de derecha cada vez que se sienten amenazados por una fuerza política emergente que propicie cambios en el orden establecido. Ejemplos: Inglaterra y Francia, democráticas, sabotearon la democrática República Española y favorecieron el triunfo del general fascista Francisco Franco, que estableció una dictadura de 40 años en España, todo por temor de que la República cayera en manos de la izquierda, aún por la vía electoral. Los Estados Unidos apoyó y ayudó esta misma dictadura de Franco para tener un aliado en la Guerra Fría. Y estos mismos tres democráticos países alcahuetearon y toleraron las barrabasadas de Hitler con la esperanza de que éste destruyera a la Unión Soviética. Esto lo observamos también en América Latina. Eliminar un gobierno democrático como el de Allende, porque era socialista. Establecer las dictaduras militares en el sur por años y años. Y lo seguimos viéndolo ahora. Y así como ocurría entonces a nivel de estados, también a nivel de intelectuales orgánicos, se dieron tendencias a favorecer ideologías autoritarias para conjurar el peligro de la izquierda. Fue eso lo que ocurrió durante este periodo de 33 años, analizado por Barata, pregunto. Veamos en el libro de Barata, veamos lo que él comenta, analizando algunos aspectos del proceso que tuvo lugar en dicho periodo. Comillas. Mientras a través del concepto abierto del bien jurídico adquirían relevancia jurídica integradora y correctiva, evaluaciones éticas correspondientes a una escala racional y objetiva en referencia a los valores sociales, el peligro de la legalización del arbitrio fue solamente potencial. Pero luego, cuando la conciencia social
no logró más sostener una escala tradicional de valores, que había ido perdiendo cada vez más su base real, bajo la presión de la transformación social. ¿Verdad? Está aludiendo Barata precisamente al fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿verdad? Cuando la misma cultura burguesa que había sostenido el experimento de la democracia de Weimar comenzó a darse cuenta de que bajo la afirmación idealista de las relaciones de valor en la cual se inspiraba, se escondía la impotencia para emprender y dominar la dinámica concreta de las relaciones de hecho, entonces se hizo pedazos toda la jerarquía de los bienes jurídicos, a través de la cual se habían transmitido por generaciones los principios del liberalismo conservador del primer 800. Y era demasiado tarde para construir una nueva jerarquía. Una real inserción de la razón práctica en la dinámica de los hechos hubiera necesitado un esfuerzo teórico y práctico que la cultura oficial alemana ya no estaba en capacidad de cumplir. Los hechos desconocidos en su íntima razón ya no necesitaban para valer pedir la convalidación de la tradicional jerarquía de los valores sociales. Ahora se producían, ya sin el control de la razón, por la pura y brutal dinámica del interés y de la fuerza. El factum de la fuerza y del interés se habían vuelto valor. Buscaba y encontraba su legitimación ideal en los abismos insondables de la sangre y de la raza. Ya estamos metidos en el régimen nazi. Cierra comillas y abro otras comillas del propio Barata. Dice el profesor Sandro Barata: desde el punto de vista de la función objetiva, sustancialmente fungible, de la filosofía de los valores, el rol jugado por el neocantismo es, en relación al decisionismo sustancialista del pensamiento jurídico nacional socialista, un rol preparatorio. Valorado desde la vertiente del macroscópico fenómeno de elevación de la concreta situación política y de la idealización de sus componentes reales, que protagonizó la cultura oficial alemana de las primeras 3 décadas del siglo, que no era más que el reflejo espiritual de una sociedad alienada, el neocantismo se presentó como el prólogo del drama. Se trataba, ante todo, de transferir sobre el plano de las ideas en el mundo irreal de los valores todo el sentido de los contrastes y de las luchas materiales existentes en la sociedad. La República de Weimar había sido el resultado de este esfuerzo de idealización. Cuando después la fuerza terminó por prevalecer sobre el derecho, del cual ya no tenía necesidad, razón por la cual en último análisis cayeron las posiciones formalistas y legalistas, entonces la nueva y vigorosa afirmación de la eticidad nacionalsocialista no tardó ya en hacer pasar el éxito y el pesado predominio de la fuerza con toda su ilimitada brutalidad como el éxito de la idea, como la afirmación del valor, como la superación del cansado y degenerado relativismo de los ideales individualistas y subjetivos. Cierro comillas. Creo que aquí se expresan claramente la lección y el mensaje que el profesor Alessandro Barata somete a la reflexión de estudiantes y juristas costarricenses de hoy. Muchas gracias.